El día de mi boda, mi futura suegra me apartó y me dijo: «Nunca serás lo suficientemente buena para mi hijo». Sonrió con suficiencia, pensando que me echaría atrás. Pero cuando empezó la marcha nupcial, caminé hacia el altar con una decisión que dejó a todos en shock. Momentos antes de que se suponía que debía caminar hacia el altar, mi futura suegra, Margaret Sinclair, me apartó. Sus dedos perfectamente manicurados me agarraron la muñeca. Su sonrisa pulida nunca vaciló mientras se acercaba. «Nunca serás lo suficientemente buena para mi hijo», susurró, con una voz llena de silenciosa malicia. Por un segundo, el mundo a mi alrededor se volvió borroso. El sonido distante de la marcha nupcial que sonaba afuera, los suaves murmullos de los invitados que esperaban mi entrada, el aroma floral de los extravagantes ramos, todo se desvaneció. Mi pecho se tensó, pero me negué a dejar que me viera flaquear. Hola a todos, los movimientos de poder se hacen en silencio, pero las victorias merecen ser vistas. Pulsa el botón de suscripción y únete a mí en este viaje donde la estrategia, la resiliencia y los giros inesperados dan forma a cada historia. Mantente atento. No querrás perderte lo que viene a continuación. La mujer que había pasado meses fingiendo tolerarme finalmente se había quitado la máscara. La miré fijamente, negándome a dejar que sus palabras penetraran en mi determinación. Sonrió con suficiencia, como si esperara que me derrumbara, que saliera corriendo de la iglesia humillada. Pero me subestimó. En lugar de alejarme, sonreí, una sonrisa lenta y deliberada que sabía que la inquietaba. «Ya veremos», dije, con voz firme, mi corazón latiendo con algo mucho más poderoso que el dolor. Determinación. Se enderezó, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Por primera vez, parecía insegura, como si hubiera calculado mal su propio movimiento. Pero antes de que pudiera decir algo más, la coordinadora de la boda se asomó a la habitación. «Es hora». Giré sobre mis talones y caminé hacia las puertas dobles, sintiendo los ojos de Margaret quemándome la espalda. Cada paso por el pasillo fue una declaración silenciosa. No me iba, ni hoy, ni nunca. El gran salón estaba lleno de gente, todos de pie mientras hacía mi entrada. Mi vestido se arrastraba detrás de mí, el delicado encaje brillaba bajo el resplandor dorado de las lámparas de araña. Podía sentir el peso de sus miradas, pero me concentré en una sola persona, Ethan. Estaba de pie en el altar, mirándome con admiración y amor, ajeno a la batalla silenciosa que acababa de tener lugar. Sus ojos azul oscuros se suavizaron al acercarme. Sus labios se curvaron en una sonrisa tranquilizadora. Casi podía creer que este momento no había sido afectado por la tormenta que se avecinaba a nuestro alrededor. Cuando llegué a él, tomó mis manos entre las suyas, apretándolas suavemente. «Estás impresionante», susurró. Sonreí, aunque mi mente estaba en otra parte. Margaret pensó que había ganado. Pensó que sus palabras me sacudirían, me harían dudar de mí misma. Pero solo me había dado más razones para quedarme, más razones para luchar. El oficiante comenzó a hablar, su voz un ritmo constante en el fondo mientras miraba fijamente a la mujer sentada en la primera fila. Margaret. Me observaba atentamente, esperando un paso en falso, esperando el momento en que mostrara debilidad. No le daría ninguna. A medida que avanzaba la ceremonia, mi mente daba vueltas con las posibilidades. El desdén de Margaret por mí no era solo una antipatía pasajera. Era una estrategia calculada. Había estado sembrando dudas, susurrando al oído de Ethan, tratando de ponerlo en mi contra. La había escuchado una vez, a altas horas de la noche, diciéndole que yo estaba detrás de su riqueza, que mis orígenes no eran adecuados para alguien de su estatus. Había pasado meses probándome a mí misma, mostrándole que mi amor era real. Él me creía, pero sabía que su madre todavía lo tenía agarrado, su influencia extendiéndose como amenazas invisibles. Cuando Ethan deslizó el anillo en mi dedo, me hice una promesa silenciosa. Esto ya no era solo una boda. Era el comienzo de algo mucho más grande, un juego que Margaret no se daba cuenta de que ya había comenzado. En el momento en que el oficiante nos declaró marido y mujer, estalló el aplauso. Ethan me atrajo hacia sí, sus labios rozando los míos, sellando nuestros votos. El mundo a nuestro alrededor se volvió borroso en una bruma de celebración, pero yo seguía siendo muy consciente de la mujer que observaba desde la barrera. Margaret Sinclair puede haber intentado romperme, pero solo había alimentado algo mucho más fuerte. Había subestimado a la mujer equivocada. Mientras continuaba la celebración, interpreté mi papel a la perfección. Sonreí, bailé y acepté las felicitaciones de los invitados que apenas me conocían más allá de la imagen cuidadosamente seleccionada que Margaret les había permitido ver. La grandeza de la recepción era innegable. Lámparas de araña doradas bañaban la habitación con un suave resplandor,
Copas de cristal tintineaban con brindis interminables y los camareros llevaban bandejas con los manjares más exquisitos. Era una noche destinada a ser inolvidable, pero bajo la superficie, algo mucho más siniestro hervía a fuego lento. Margaret mantuvo su distancia, pero su presencia era ineludible. Estaba observando, calculando, esperando el momento en que flaqueara. Pero no tenía intención de darle esa satisfacción. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, me aseguraba de sostener su mirada un poco más de lo necesario, un desafío silencioso que persistía entre nosotras. Ethan permaneció felizmente inconsciente de la guerra tácita que tenía lugar en el fondo. Me abrazó, susurrándome palabras cariñosas al oído, haciéndome promesas de un futuro que no estaba segura de que estuviera enteramente bajo mi control. Quería creer en nosotros, en el amor que nos había llevado a este momento, pero sabía que el amor solo no sería suficiente para sobrevivir a la determinación de Margaret. Fue solo cuando los últimos invitados se fueron y regresamos a la lujosa propiedad que Ethan llamaba hogar que la ilusión comenzó a resquebrajarse. Al entrar en el dormitorio principal, todavía con mi vestido de novia, vi un sobre la cómoda. Mi nombre estaba escrito con la inconfundible letra de Margaret. Curiosa pero cautelosa, dis doble la carta. Las palabras me golpearon como un mazazo. A estas alturas, debes saber que este matrimonio no se basa en nada más que una frágil ilusión. Ethan siempre confiará en mí más de lo que confía en ti, y cuando llegue el momento, me elegirá a mí. Márchate mientras aún te queda dignidad, o quédate y mira cómo todo se derrumba. Mis manos apretaron el papel. Mi pulso latía con furia tácita. Era implacable, pero yo también. No me acobardaría, no huiría. Ya había tomado mi decisión. Las siguientes semanas deberían haber sido dichosas. Se suponía que las fases de la luna de miel estarían llenas de romance y felicidad, pero la nuestra estaba contaminada por la influencia inminente de Margaret. Empecé a notar pequeñas cosas al principio. Ethan dudaba cuando mencionaba decisiones financieras, su repentina necesidad de consultar con su madre antes de tomar decisiones sobre nuestro futuro y la forma en que cambiaba su comportamiento cuando el nombre de Margaret entraba en una conversación. Luego vinieron los susurros. Los escuché una noche, voces que llegaban a través de la puerta del despacho ligeramente entreabierta. Ella necesita entender su lugar. Ethan, ¿la conoces desde hace qué? ¿Un par de años? Yo te crié, sé lo que es mejor para ti. Mama, para. Lina me ama. Esto no es amor. Ella ama la vida que le proporcionas. Eso es diferente. Tengo los documentos, Ethan. No tienes que creer en mi palabra. Silencio. Presioné mi mano contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Documentos? ¿De qué estaba hablando? Una silla raspó contra el suelo de madera, y me moví rápidamente antes de que pudieran atraparme espiando. Momentos después, Ethan salió, su expresión ilegible. No mencionó la conversación. En cambio, me atrajo hacia sí, besándome la frente. Pero algo en su tacto se sentía distante. Esa noche, mientras dormía a mi lado, me escabullí de la cama y me dirigí a su despacho. No tenía otra opción. Si Margaret había sembrado dudas, necesitaba saber cuáles eran. El cajón del escritorio estaba cerrado con llave, por supuesto que sí, pero Ethan no era el único con secretos. Había visto dónde guardaba la llave de repuesto. Con movimientos cuidadosos, la recuperé y abrí el cajón, sacando un archivo cuidadosamente apilado con mi nombre. Al hojear las páginas, mi estómago se tensó. Era una colección de registros financieros, viejas deudas de antes de conocer a Ethan, narrativas retorcidas que hacían parecer que me había posicionado deliberadamente para casarme con la riqueza. Algo de eso era cierto. Había luchado, pero había trabajado duro para reconstruir mi vida. Margaret había tomado fragmentos de mi pasado y había creado una historia que me pintaba como una oportunista. ¿Ethan había visto esto? ¿Lo había creído? El pensamiento envió una ola de frío a través de mí. Volví a colocar todo como lo había encontrado y regresé a la cama, acostada durante horas, mirando al techo. A la mañana siguiente, esperé. Observé a Ethan, estudié sus gestos, la forma en que su mirada parpadeaba cuando mencionaba nuestro futuro, la ligera vacilación cuando lo tocaba. El veneno de Margaret estaba funcionando. Podía sentir el cambio bajo mis pies y sabía que si no actuaba pronto, lo perdería todo. Pero me negué a dejar que Margaret ganara. El primer paso fue asegurar mi lugar. Tenía que hacer que Ethan me viera como indispensable, como alguien sin la que no pudiera funcionar. Así que interpreté mi papel. La esposa perfecta, atenta, amorosa, comprensiva. Alivié sus cargas, manejé las cosas antes de que pudiera pedirlo. Me convertí en una necesidad en su vida. Margaret estaba esperando que explotara, que confrontara a Ethan con ira, que le diera una razón para dudar de mí aún más.
No le daría eso. En cambio, comencé a cavar. Pasé semanas encantando al personal de la propiedad, recopilando pequeños fragmentos de información, formando una imagen de los secretos que Margaret nunca pensó que descubriría. Y luego lo encontré. Una transacción enterrada bajo capas de cuentas comerciales, dinero transferido desde una cuenta privada vinculada a Margaret a un supuesto investigador, un nombre que reconocí. El mismo investigador que había recopilado el archivo sobre mí. No se había topado con mi pasado por casualidad. Había fabricado partes del mismo. Tenía pruebas, pero no estaba lista para usarlas, todavía no. Porque Margaret pensaba que estaba ganando. Pensaba que estaba poniendo a Ethan en mi contra, desmantelando mi lugar en su vida pieza por pieza. Lo que no se daba cuenta era que cada movimiento que hacía solo me daba más poder. Así que esperé. La dejé pensar que estaba por delante, y cuando llegara el momento, haría mi movimiento. La batalla acababa de comenzar. Margaret creía que tenía la sartén por el mango. Había manipulado a Ethan, había sembrado dudas y había distorsionado mi pasado en una narrativa que se ajustaba a su agenda. Pero lo que no se dio cuenta fue de que yo ya había comenzado mi contraataque. Yo no era la misma mujer a la que había descartado como una extraña indigna. Tenía paciencia, inteligencia y, sobre todo, una inquebrantable determinación de ganar esta guerra. Cada mañana, interpretaba el papel de la esposa devota. Saludaba a Ethan con suaves besos, preparaba su desayuno favorito y escuchaba atentamente mientras hablaba de su trabajo. Me hice indispensable, asegurándome de que cada momento de su vida estuviera entrelazado con mi presencia. Si Margaret quería alejarlo de mí, tendría que trabajar mucho más duro. Sin embargo, bajo la superficie, estaba tendiendo mis propias trampas. Me había ganado la confianza del personal de la propiedad, amas de casa, personal de seguridad, incluso el abogado de la familia. La gente hablaba cuando creía que eras inofensiva, y muy pronto, los susurros sobre las fechorías de Margaret comenzaron a llegar a mis oídos. Me enteré de sus reuniones secretas con socios comerciales, de las transacciones financieras que había ocultado deliberadamente y de las conversaciones susurradas sobre la herencia de Ethan. Una noche, al entrar en el estudio, encontré a Ethan encorvado sobre una pila de papeles, con expresión tensa. No me notó al principio, demasiado perdido en los documentos que tenía delante. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos mostraban incertidumbre. Mi madre me mostró algunas cosas sobre ti, admitió vacilante. ¿Cosas? Yo. No entiendo. ¿Qué tipo de cosas? Dijo que me ocultaste tus problemas financieros, que te casaste conmigo porque viste una salida a tus problemas. Su voz era suave, casi insegura, como si él mismo no estuviera convencido. Lo miré fijamente, poniendo cada onza de emoción en mis palabras. Ethan, si el dinero fuera lo único que me importara, ¿por qué seguiría aquí después de todo lo que ha hecho para alejarme? Dudó, pero pude ver la batalla en su mente. Las palabras de Margaret contra la verdad que siempre había sabido sobre mí. No sé qué creer, admitió, pasándose una mano por el pelo. Eso era todo lo que necesitaba. Duda. Si Margaret había plantado una semilla, yo acababa de empezar a arrancarla. Esa noche, mientras Ethan dormía, hice mi siguiente movimiento. Había reunido cuidadosamente pruebas de los tejemanejes de Margaret, y era hora de usarlas. Los documentos que había descubierto mostraban que había estado malversando fondos de la empresa, desviándolos a cuentas privadas con nombres diferentes. Si esta información salía a la luz en el momento adecuado, haría algo más que manchar su reputación. Desmantelaría su control. En lugar de actuar precipitadamente, empecé poco a poco. Filtré información de forma anónima a socios cercanos del padre de Ethan, los verdaderos peces gordos del negocio familiar. En cuestión de días, los rumores sobre los cuestionables movimientos financieros de Margaret habían comenzado a circular. Ella todavía estaba en la oscuridad, sin saber que su propio juego se estaba volviendo en su contra. Mientras tanto, mantuve a Ethan cerca. Le pregunté sutilmente por qué su madre estaba tan involucrada en sus decisiones, por qué buscaba constantemente su aprobación cuando se suponía que estábamos construyendo una vida juntos. Empezó a darse cuenta de la forma en que ella interfería, la forma en que controlaba todos los aspectos de nuestro matrimonio desde las sombras. Luego llegó la cena. Margaret había invitado a un círculo de élite de socios, sus aliados más cercanos. Caminaba por los pasillos como si fuera la dueña de los cimientos sobre los que nos apoyábamos. No tenía ni idea de que al final de la noche su poder comenzaría a desvanecerse. Mientras estábamos sentados a la larga mesa de comedor pulida, la risa y la conversación llenaban la habitación. Aproveché mi momento. Margaret, dije dulcemente, observándola atentamente. Escuché algo bastante interesante el otro día. Apenas me dedicó una mirada. Ah, ¿y qué podría ser?
Estaba hablando con uno de los antiguos socios comerciales del padre de Ethan. Mencionó un conjunto inusual de transacciones vinculadas a Sinclair Enterprises. Tomé un sorbo de vino como si nada, fingiendo no darme cuenta de cómo se tensaba su espalda. La habitación se quedó en silencio. Incluso Ethan se volvió hacia mí, con una expresión ilegible. Estoy segura de que no fue nada, añadí, dejando mi copa. Pero me hizo preguntarme cuánto sabemos realmente sobre las finanzas de la empresa. El rostro de Margaret permaneció sereno, pero vi el destello de inquietud en sus ojos. Lo sabía. Sabía que tenía algo. Después de la fiesta, me acorraló en el pasillo. «Estás jugando un juego peligroso, Lena», susurró, con voz controlada pero aguda. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. «¿Lo estoy?», exhaló, apenas conteniendo su frustración. «No perteneces aquí. Nunca lo has hecho. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras manipulas a mi hijo». Me acerqué, bajando la voz. «La diferencia entre nosotras, Margaret, es que no necesito manipular a Ethan. Él está empezando a verte por lo que realmente eres». Abrió la boca para responder, pero no le di la oportunidad. Me di la vuelta y me alejé, dejándola allí de pie, por una vez sin una réplica ingeniosa. A partir de ese momento, el cambio fue innegable. Ethan se distanció de su madre. Su confianza en ella vaciló al empezar a cuestionar las cosas que le había contado. Y Margaret estaba perdiendo el control. Pero esto no era el final, no. Esto era solo el comienzo de su caída. Margaret se estaba desmoronando, y podía verle en la forma en que su máscara cuidadosamente elaborada se agrietaba cada vez que pensaba que nadie la miraba. La otrora serena matriarca ahora tropezaba en las conversaciones. Sus palabras agudas carecían de su precisión habitual. Ethan estaba empezando a ver a través de ella. Su confianza en su influencia se erosionaba con cada día que pasaba. Pero yo todavía no estaba satisfecha. Quería asegurarme de que nunca tuviera el poder de hacerme daño a mí ni a Ethan de nuevo. Los susurros en la alta sociedad se habían hecho más fuertes. La curiosidad se convertía en sospecha. Los tratos financieros de Margaret se habían convertido en un tema de conversaciones en voz baja en los almuerzos y reuniones sociales. Lo sabía porque yo misma había plantado las semillas. Unos pocos comentarios calculados a las personas adecuadas se habían extendido como la pólvora, y ahora los que antes la admiraban empezaban a mantener las distancias. Ethan también había empezado a cuestionar las cosas. Su otrora inquebrantable lealtad a su madre se había visto afectada, y aproveché cada oportunidad para consolidar esa duda. Le recordé el acuerdo prenupcial que había orquestado a mis espaldas, la forma en que se había entrometido en nuestro matrimonio incluso antes de que empezara, y el archivo de narrativas retorcidas que le había presentado. Escuchó, aunque nunca admitió abiertamente que se arrepintiera de haberle creído, pero pude verlo. La culpabilidad persistía en sus ojos. Una noche, al entrar en su despacho, lo encontré mirando fijamente su portátil, con el ceño fruncido en profunda reflexión. «¿Qué pasa?», pregunté, manteniendo un tono ligero. Dudó antes de girar la pantalla hacia mí. Era un correo electrónico del abogado de la familia. A Ethan se le había pedido que revisara algunas irregularidades en los registros financieros de la empresa. «Ha estado moviendo dinero», murmuró, frotándose las sienes. «No entiendo por qué». Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro sabía que este era el momento que había estado esperando. «Siempre has sido protectora de la empresa», dije con cautela. «Quizás no quería que te enteraras». Apretó la mandíbula. Debería habérmelo dicho. Al día siguiente, Ethan organizó una reunión con la junta. Margaret no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Cuando llegó a la sede de Sinclair Enterprises, entró en la sala de conferencias con la misma confianza que siempre había tenido. Saludó a los miembros de la junta con sonrisas educadas, completamente inconsciente de que las mismas personas a las que había pasado años manipulando estaban a punto de volverse en su contra. Ethan no perdió el tiempo con cortesías. Deslizó una carpeta por la mesa pulida. «¿Explica esto?». La expresión de Margaret no flaqueó al principio. Abrió el archivo, hojeando las páginas, pero lo vi, el breve momento de pánico que cruzó por su rostro antes de que lo enmascarara rápidamente. «No sé a qué te refieres», dijo suavemente, cerrando la carpeta como si el contenido fuera insignificante. Ethan se inclinó hacia adelante. «Estoy insinuando que has estado moviendo fondos de la empresa a cuentas privadas, cuentas que no pertenecen a Sinclair Enterprises». Un silencio cayó sobre la habitación. Margaret se rió, aunque sonaba hueco. «Ethan, cariño, estás malinterpretando», la interrumpió, con voz firme e inflexible. «Las pruebas están aquí. Transacciones rastreadas hasta cuentas a tu nombre. Esto no es un malentendido, madre, es un engaño». Por primera vez, Margaret pareció insegura.
Miró alrededor de la habitación, dándose cuenta de que las personas que una vez controló ya no estaban de su lado. Permanecí en silencio, observándola retorcerse, sabiendo que esto era solo el comienzo. Lo hice por la empresa, dijo finalmente, con voz más baja, para proteger nuestro legado. Ethan exhaló bruscamente. No, lo hiciste por ti misma. Los miembros de la junta intercambiaron miradas cautelosas, esperando a ver cómo se desarrollaría esto. Margaret había sido una fuerza poderosa en la empresa durante años, pero ahora su influencia se le escapaba de las manos. Ethan respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión final. Tienes que dimitir. Las palabras fueron como una bofetada. La compostura de Margaret vaciló. Sus labios se abrieron como si no pudiera creer lo que acababa de oír. No puedes hablar en serio, susurró. Lo digo en serio, dijo Ethan con firmeza. Esta es la mejor manera de evitar un escándalo público. Dimite, y mantendremos este asunto en privado. Margaret me miró, con una mirada aguda y acusadora, como si supiera que yo había orquestado esto. Tal vez tuviera razón, pero ya no importaba. Había perdido. Días después, la noticia se anunció discretamente. Margaret Sinclair dejaba Sinclair Enterprises por motivos personales. El comunicado oficial lo pintó como una transición pacífica, pero a puerta cerrada, estaba furiosa. ¿Crees que has ganado? Me espetó una noche cuando estábamos solas. Incliné la cabeza, ofreciéndole una pequeña sonrisa. ¿No es así? Apretó los puños, pero ya no le quedaba nada por hacer. Su poder había sido desmantelado pieza por pieza. Su influencia se redujo a nada más que susurros que se desvanecían. Ethan, ahora plenamente consciente de la verdadera naturaleza de su madre, se había distanciado. El vínculo que alguna vez fue inquebrantable entre ellos ahora estaba tenso, posiblemente sin remedio. Y yo había asegurado mi lugar. Pero Margaret no era de las que desaparecen en silencio. Sabía que intentaría contraatacar. La única pregunta era cómo. Margaret pudo haber sido expulsada de Sinclair Enterprises, pero no había terminado. La dimisión había sido pública, pero su amargura era privada, se pudría en las sombras. Podía sentir su odio en la forma en que evitaba mi mirada en los eventos sociales, en el tenso silencio cada vez que estábamos en la misma habitación. Había perdido la batalla, pero no era el tipo de mujer que acepta la derrota fácilmente. No era ingenua, sabía que contraatacaría, era solo cuestión de tiempo. Durante semanas, las cosas estuvieron tranquilas, demasiado tranquilas. Ethan y yo nos adaptamos a una rutina, una que ya no giraba en torno a la presencia de su madre. Él todavía hablaba con ella de vez en cuando, pero las conversaciones eran cortas, tensas. Estaba empezando a comprender que ella había controlado su vida durante demasiado tiempo, que su influencia había sido más sofocante que de apoyo. Era un cambio por el que había trabajado duro, y no iba a dejar que lo deshiciera. Entonces empezaron los rumores. Comenzó sutilmente. Una conversación en voz baja que terminaba abruptamente cuando entraba en la habitación. Una mirada curiosa intercambiada entre los invitados en una gala benéfica. Susurros que escuchaba pero no terminaba de entender. Sabía que Margaret estaba detrás de esto incluso antes de tener pruebas. Estaba plantando algo destinado a desacreditarme, a poner a Ethan en mi contra de la misma manera que yo lo había puesto en contra de ella. Una noche, Ethan llegó a casa con aspecto preocupado. Se quedó en la puerta de nuestro dormitorio, con una expresión ilegible. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo, con voz mesurada. Dejé el libro que había estado fingiendo leer y lo miré fijamente. «¿Qué pasa?» Dudó. Alguien me dijeron que te has estado reuniendo con mis rivales comerciales, que has estado pasando información. Una lenta y fría ira se extendió por mí. Margaret estaba jugando sucio. Exhalé, forzando la calma en mi voz. ¿Y les crees? Sacudió la cabeza inmediatamente. No, pero necesito saber por qué la gente está diciendo esto. Me puse de pie, acortando la distancia entre nosotros. ¿Por qué? Tu madre está desesperada, Ethan. Está tratando de destruirme, de la misma manera que trató de destruirnos. Y si la dejas, ganará. Se pasó una mano por el pelo, con la frustración evidente. No quiero creer que llegaría tan lejos. Le tomé la mano, apretándola suavemente. Ya lo ha hecho. Suspiró, asintiendo lentamente. Entonces tenemos que acabar con esto. Las palabras me enviaron un escalofrío. Había dicho tenemos, no yo, no tú, sino tenemos. A la mañana siguiente, puse en marcha mi plan final. Margaret había subestimado hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurar mi lugar. Pensó que simplemente estaba jugando a la defensiva, pero se equivocaba. Había estado construyendo mi estrategia ofensiva todo el tiempo. Me puse en contacto con un viejo conocido,
Alguien a quien Margaret había traicionado en su despiadado ascenso a la cima, un antiguo inversor al que había traicionado años atrás, dejándolo humillado y arruinado financieramente. Todavía guardaba rencor, y sabía que estaría ansioso por vengarse. En cuestión de días, los susurros se convirtieron en acusaciones. Los mismos círculos que antes temían a Margaret ahora susurraban sobre sus tratos. Las pruebas que había estado recopilando, sus delitos financieros, sus manipulaciones, sus intentos de incriminarme, se filtraron cuidadosamente a las personas adecuadas. Luego, el golpe final. En un evento exclusivo de recaudación de fondos, Margaret llegó con su mejor vestido de diseñador, sonriendo como si todavía tuviera poder en un mundo que había comenzado a volverse en su contra. No sabía que, entre bastidores, su destino ya estaba sellado. Llegó el momento en que un periodista se le acercó, micrófono en mano. Señora Sinclair, ha habido acusaciones de mala conducta financiera en Sinclair Enterprises. ¿Tiene algún comentario? El color se le fue del rostro. Se recompuso rápidamente. Su sonrisa se tensó. No tengo ni idea de qué está hablando. El periodista insistió. Múltiples fuentes afirman que se movió dinero a través de cuentas ocultas, y también hay rumores de que intentó sabotear a su propia nuera difundiendo información falsa. ¿Le gustaría abordar eso? La imagen cuidadosamente construida de Margaret se hizo añicos. La observé desde el otro lado de la habitación, bebiendo mi champán, mientras se daba cuenta de la realidad. Ya no era intocable. Durante las siguientes semanas, lo perdió todo. Los miembros restantes de la Junta de Sinclair Enterprises se distanciaron. Su círculo social se redujo y pronto dejaron de llegar incluso las invitaciones a eventos exclusivos. Margaret Sinclair ya no era una fuerza a tener en cuenta. Era una marginada. Ethan y yo nunca hablamos de su caída en detalle, pero él lo sabía. Sabía que yo lo había orquestado, incluso si nunca preguntó cómo, y yo sabía que no quería saberlo. Una tarde, encontré una carta deslizada bajo la puerta de nuestra casa, sin nombre, pero no lo necesitaba. Ganaste esta ronda, pero nunca olvides que la victoria tiene un precio, y estaré observando. Sonreí, doblando la carta con cuidado. Podía observar todo lo que quisiera, pero nunca volvería a levantarse. Sostuve la carta entre mis dedos, apretándola ligeramente mientras releía las palabras. Ganaste esta ronda, pero nunca olvides que la victoria tiene un precio, y estaré observando. La letra de Margaret era tan elegante como siempre, su mensaje con una amenaza silenciosa que apenas ocultaba la amargura que había debajo. Doblé la carta, guardándola en el cajón de mi escritorio, pero no la tiré. No fue el miedo lo que me hizo guardarla, fue la curiosidad, un recordatorio de que, a pesar de su caída, Margaret Sinclair no era una mujer que simplemente se desvaneciera en la oscuridad. Lo intentaría de nuevo. Lo sabía tan seguro como sabía mi propio nombre. Pasaron las semanas y la vida volvió a algo parecido a la normalidad. Margaret había sido borrada de la alta sociedad. Las invitaciones que una vez llegaron a su puerta ahora me las enviaban a mí. Aquellos que una vez susurraban en su oído ahora buscaban mi aprobación. Ethan se había distanciado por completo, y aunque sabía que todavía había un dolor persistente en él por la madre que había idolatrado durante tanto tiempo, nunca volvió a hablar de ella. Una noche, mientras estaba sentada en el estudio con poca luz, bebiéndote mientras revisaba algunos documentos para una organización benéfica que había asumido recientemente, una que solía ser el proyecto favorito de Margaret, mi teléfono vibró. Un mensaje, sin nombre, solo un número que no reconocí. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil? Mis labios se curvaron ligeramente. Debería haberlo esperado. Margaret había estado callada demasiado tiempo, y el silencio nunca había sido su naturaleza. Había perdido su trono, pero no había desaparecido, y ahora estaba haciendo su primer movimiento. No respondí. En cambio, dejé mi teléfono, exhalando lentamente. Quería que reaccionara, que sintiera una punzada de inquietud, que creyera que todavía tenía el control. Pero se equivocaba. Había pasado demasiado tiempo desmantelando cuidadosamente su poder, asegurándome de que cada ventaja que una vez tuvo se derrumbara bajo sus pies. No le quedaba nada a lo que aferrarse, o eso pensé. La primera señal de que todavía era peligrosa llegó unos días después. Ethan recibió una llamada de uno de los miembros de la junta de su empresa. Querían discutir un asunto delicado. Cuando regresó a casa esa noche, su rostro era ilegible. Está tratando de volver, dijo finalmente, dejando su teléfono sobre la encimera de mármol. Ha estado contactando con inversores, tratando de recuperar algo de influencia. Afirma que la obligaron a irse injustamente. Suspiró, frotándose la nuca. Algunos de ellos la están escuchando. Asentí lentamente, ocultando el destello de diversión bajo mi expresión serena. Margaret estaba jugando un juego predecible.
No le quedaba nada tangible, así que intentaba manipular la narrativa, convirtiéndose en la víctima. ¿Crees que tiene alguna influencia real? Pregunté con cuidado. Ethan dudó. No legalmente, pero la percepción importa. Si convence a las personas adecuadas de que fue agraviada, podría dificultar las cosas. Dejé mi taza de té suavemente. Entonces nos aseguramos de que no lo haga. Ethan me miró, frunciendo el ceño ligeramente. Lena, ¿qué hiciste exactamente? Sonreí. Nada que no pueda manejar. Pasé la semana siguiente haciendo movimientos silenciosos, asegurándome de que cualquiera que considerara ponerse del lado de Margaret lo pensara 2 veces. Me reuní con los inversores con los que se había puesto en contacto, recordándoles sutilmente el caos que había causado en Sinclair Enterprises, la inestabilidad que había traído. No necesité amenazar a nadie, simplemente dejé que la verdad hablara por sí misma. Y cuando eso no fue suficiente, usé la última pieza de influencia que había estado guardando. Había algo que Margaret había ocultado, incluso a Ethan, un viejo paso en falso. Algo enterrado tan profundamente que se había convencido a sí misma de que nunca saldría a la luz. Un trato comercial que salió mal, uno que casi resultó en un escándalo público años atrás. Había pagado para hacerlo desaparecer, pero el dinero no podía borrar el pasado por completo. Con un consejo cuidadosamente dado al periodista adecuado, los susurros se convirtieron en titulares. Margaret Sinclair, la fuerza que una vez fue inquebrantable, ahora estaba bajo escrutinio. Los inversores que habían considerado aliarse con ella se retractaron rápidamente, no queriendo ser asociados con alguien cuya reputación ahora estaba manchada sin remedio. No le quedaba nada. La última vez que la vi fue en una gala benéfica, un evento público que una vez dominó, ahora reducida a nada más que una extraña mirando desde afuera. No estaba allí como invitada, sino como una sombra, observando desde los bordes de la habitación, desapercibida para la mayoría. Pero yo la noté. Al pasar junto a ella, me detuve el tiempo suficiente para encontrar su mirada. No habló. Yo tampoco. No teníamos que hacerlo. Ambas sabíamos que este era el final del juego. Esa noche, mientras estaba de pie en el balcón con vistas a la ciudad, Ethan se unió a mí, rodeándome la cintura con los brazos. Se acabó, ¿verdad? Murmuró contra mi pelo. Me recliné sobre él, mirando el horizonte. Sí, dije suavemente. Se acabó. Margaret había pasado años gobernando desde la cima, creyendo que era intocable. Pero al final, no fue la rabia ni la confrontación directa lo que la deshizo. Fue la paciencia, la precisión, un juego cuidadosamente jugado que nunca se dio cuenta de que estaba perdiendo hasta que fue demasiado tarde. Yo había ganado, y nunca tuve que levantar una sola arma para hacerlo.